A principios de 1944, Japón creía haber encontrado la clave para detener el avance estadounidense en el Pacífico. Construir enormes fortalezas insulares, llenarlas de búnkeres de acero, artillería gigante y miles de tropas, y esperar a que Estados Unidos se desangre atacándolas de frente. Era una estrategia arraigada en siglos de doctrina samurái. Pero los estadounidenses no planeaban atacar. Planeaban rodearlas. Lo que sucedió en Kwajalein no fue solo una abrumadora victoria militar. Destrozó una filosofía militar completa. Para más estrategias olvidadas de la Segunda Guerra Mundial como esta, suscríbete a Echoes of War. Para 1944, el Imperio de Japón creía haber finalmente calculado el movimiento que podría detener el avance estadounidense. No a través de movilidad, sino a través del sacrificio. Su estrategia completa se extraía de siglos de tradición samurái. Convertir cada isla en una fortaleza, cada costa en un muro de fuego, y obligar al enemigo a pagar cada metro en sangre. Habían estudiado Tarawa, una batalla donde más de 1000 marines murieron asaltando un arrecife de coral de menos de 1 milla de ancho. Para ellos, esto no era una tragedia, era un modelo. Imaginaban repetir ese horror en una escala tan brutal que Estados Unidos reconsideraría completamente su campaña del Pacífico. Así que construyeron en Halloween, Ma, Bia y docenas de otras islas. Los ingenieros japoneses vertieron hormigón reforzado en búnkeres excavados en el terreno. Montaron enormes cañones costeros apuntando hacia las playas de desembarque esperadas. Miles de tropas fueron posicionadas en redes defensivas en capas con órdenes de luchar hasta la última ronda, el último aliento. Estas no eran posiciones temporales. Estaban destinadas a ser monumentos permanentes de desafío. Las islas fueron tratadas como si fueran castillos del Japón feudal. Y los soldados dentro fueron recordados diariamente del código. Muerte con honor sobre retirada con vergüenza. Pero bajo la confianza yacía un error de cálculo fatal. Estas defensas se basaban en una suposición, que Estados Unidos lucharía la misma guerra para la que Japón se había preparado, que llegarían en formación rígida, ataques frontales y fases predecibles de bombardeo. Los comandantes japoneses creían que el pensamiento estadounidense era procesal e imaginativo, limitado por la tradición militar en lugar de la innovación. Esperaban que el enemigo golpeara los puntos más fuertes, no cuestionara por qué existían esos puntos. Sin embargo, mientras los japoneses fortificaban lo obvio, los estrategas estadounidenses estudiaban los vacíos. No planeaban romper la fortaleza, planeaban hacerla irrelevante. Lo que Japón veía como una fortaleza inexpugnable se estaba convirtiendo en la mayor responsabilidad de la guerra, y con cada búnker de hormigón que construían, aceleraban inconscientemente su propio fracaso. Los estadounidenses no se preparaban para luchar contra la fortaleza, se preparaban para ignorarla. Mientras Japón vertía hormigón y orgullo en sus islas fortaleza, los servicios de inteligencia estadounidenses reescribieron silenciosamente el manual sobre cómo se lucharía en las guerras. Para 1943, los descifradores de códigos estadounidenses en la estación Aipo ya habían descifrado elementos clave del cifrado naval japonés. Cada cronograma de refuerzo, ruta de suministro y plano defensivo se alimentaba en el análisis estadounidense. Pero lo que descubrieron iba más allá del posicionamiento estratégico. Expuso un defecto estructural en toda la doctrina japonesa. Detrás del anillo de islas fuertemente fortificadas estaba el atolón Kwajalein, el corazón administrativo de las Islas Marshall. Alojaba aproximadamente 5.000 personal, pero solo alrededor de 1.200 eran tropas de combate entrenadas. El resto eran escribas, cocineros,
obreros de construcción y personal logístico. El liderazgo japonés asumió que estaba protegido por las fortalezas exteriores. Creían que ningún enemigo se atrevería a evitarlas. Para Nimitz, eso no era protección, era una oportunidad. En Pearl Harbor, el almirante Chester Nimitz reunió a su comando interno y estudió los conglomerados de islas dispersos en el mapa. Los generales señalaban las fortalezas. Nimitz señalaba el centro. ¿Por qué atacar la fortaleza?, preguntó. Cuando la debilidad está expuesta. Sus palabras volcaron décadas de estrategia de guerra convencional. En lugar de neutralizar la capa exterior primero, Estados Unidos abriría paso directamente a través del corazón del sistema, haciendo que el anillo defensivo no tuviera sentido. La apuesta no era solo táctica, era psicológica. Ningún ejército en la historia japonesa jamás imaginó que un enemigo ignoraría unidades endurecidas en batalla y en su lugar apuntaría a la infraestructura de apoyo. Incluso mientras Japón monitoreaba el tráfico de radio estadounidense, no detectaron el cambio de lógica. Creían que las campañas de bombardeo en islas periféricas confirmaban su expectativa. Preparación masiva antes de inevitables ataques frontales. Pero los estadounidenses solo estaban organizando una actuación. La ruta de ataque real ya había sido elegida, y ningún comandante japonés estaba mirando en esa dirección. El momento decisivo no vino de la artillería ni de ataques aéreos. Vino de una pregunta hecha en silencio sobre un mapa, y esa pregunta terminaría miles de vidas antes de que un solo estadounidense pisara la playa. Cuando 1943 se convirtió en 1944, los grupos de batalla estadounidenses avanzaron hacia las Islas Marshall, pero no con la intención que Japón esperaba. En lugar de prepararse para un desembarque directo, las fuerzas estadounidenses comenzaron a orquestar un engaño meticulosamente calculado. Los portaaviones lanzaron ola tras ola de bombarderos, iluminando los cielos sobre Iqaluit, Mila y Guatia. La artillería naval destrozó campos de aviación y ubicaciones de cañones costeros con precisión implacable. Para los defensores, este era el preludio de otro Tarawa, ablandamiento intenso del objetivo antes del combate terrestre sangriento. Los observadores de reconocimiento radiaron reportes de vuelta al mando japonés con confianza. El enemigo se prepara para la invasión. Su doctrina pareció validada. Cada explosión parecía ser prueba de que los estadounidenses eran predecibles, mecánicos, tal como se esperaba. Pero la verdad era mucho más peligrosa. Esos bombardeos no estaban diseñados para destruir las islas. Estaban diseñados para retener la atención. Bajo el trueno de los cañones navales, la inteligencia estadounidense confirmó que los patrones de observación japoneses se comportaban exactamente como se predijo, enfocados hacia afuera en las playas que creían serían las zonas de desembarque inevitables. Mientras tanto, las flotas de transporte estadounidenses protegidas por el clima y el silencio de radio cuidadoso se maniobra alrededor de las fortalezas. Bajo disciplina de camuflaje y movimiento nocturno, se posicionaron para evitar completamente las defensas. Para hacer el engaño creíble, los estadounidenses sustentaron la ilusión durante semanas. Los ingenieros cronometraron las caídas de bombas en horas punta de observación, mientras que los artilleros navales deliberadamente extendieron patrones de fuego para imitar la preparación de invasión. Incluso pausaron bombardeos periódicamente, simulando ciclos de preparación de tropas. Cada pausa animaba a las fuerzas japonesas a creer que el desembarque comenzaría al amanecer. Nunca llegó. En las islas, defensores de élite se sentaron dentro de búnkeres, ensayando contramedidas, sin saber que los planificadores estadounidenses no tenían intención de pisar sus playas. Observaban los cielos arder
esperando la muerte por invasión. En su lugar, la muerte vendría a través de la irrelevancia. Mientras los japoneses se preparaban para repeler un ejército que no venía, la flota real navegó pasando sus cañones directamente hacia la laguna en Quadriline. Lo que los japoneses creían que era dominio era distracción. Al amanecer del 30 de enero de 1944, Kwajalein Atoll despertó al silencio. Las islas exteriores habían soportado semanas de bombardeos, pero Kwajalein en sí misma permanecía inquietantemente calma. La mayoría asumió que los estadounidenses simplemente no estaban listos para penetrar las defensas exteriores todavía. Entonces, aproximadamente a las 7:00 am, los observadores japoneses reportaron una anomalía. El horizonte estaba cambiando de forma. Al principio pensaron que era niebla. Luego, la neblina se agudizó en líneas metálicas rectas y altas. No eran nubes, eran buques de guerra. 7 acorazados estadounidenses, 11 portaaviones, docenas de cruceros y destructores, más de 200 barcos de desembarco y 40,000 tropas estadounidenses a bordo de transportes, todos moviéndose como un cuerpo único e imparable dentro de la laguna, evitando todos los cañones que Japón había apuntado hacia el mar. La invasión no había debilitado el anillo defensivo. Había pasado a través de él. Dentro de su búnker de comando, el almirante Monzo Akiyama entró en la estación de observación y observó lo imposible desarrollarse. Su artillería, posicionada para disparar hacia afuera, no podía deprimirse hacia el interior de la laguna. Sus armas más fuertes enfrentaban la dirección equivocada. Antes de que pudiera emitir nuevas instrucciones, proyectiles de 14 pulgadas del USS New Mexico y USS Mississippi rasgaron los puestos de mando, detonando municiones, colapsando búnkeres y cortando líneas de comunicación. El cuartel general cayó en el caos. Para las 8:00 am, la mayoría de los teléfonos de campo japoneses estaban silenciosos. Los oficiales intentaron redirigir la artillería hacia la laguna usando reposicionamiento manual, pero los cañones eran demasiado grandes, demasiado fijos. Algunos incluso intentaron cavar nuevas ubicaciones bajo fuego de proyectiles. Fue fútil. El enemigo no solo estaba en su puerta, ya estaba dentro de la casa. Akiyama, dándose cuenta de que el modelo estratégico completo había fracasado en una sola mañana, escribió una última línea en su diario de campaña antes de que el golpe de explosión lo tirara al suelo. El enemigo lucha fuera de nuestra imaginación. La doctrina ha fracasado. Esa oración fue más que una admisión. Fue un aviso de defunción para una era de la guerra que ya no podía sobrevivir en el campo de batalla. En otros lugares de la isla, los soldados japoneses miraron hacia el agua y entendieron que estaban rodeados antes de que el primer estadounidense desembarcara. Algunos, reportadamente, lloraron, otros se prepararon para morir. Pero la batalla ya había sido decidida. Antes de que se disparara el primer disparo, cuando los primeros marines estadounidenses pisaron las playas de Quadriline, la batalla ya había sido ganada desde arriba. El bombardeo naval había transformado la isla durante la noche. Lo que una vez parecía un atolé cubierto de palmeras, ahora parecía la superficie de la luna. Los árboles no estaban astillados. Se habían ido. Las trincheras defensivas se abrieron como piedra agrietada. Los búnkeres destinados a resistir horas de bombardeo fueron destrozados en minutos por cañones navales diseñados para perforar armadura de acorazados. Para muchos defensores japoneses, la parte más difícil no fue mantener la línea, fue simplemente orientarse en un paisaje que ya no existía. La resistencia japonesa, aunque sin entrenamiento y mal equipada para combate pesado, luchó con un nivel de desesperación que sorprendió incluso a marines endurecidos. Escribas, cocineros,
operadores de radio, hombres que habían sido categóricamente considerados personal no combatiente, días antes fueron entregados rifles y se les ordenó mantener posiciones contra tanques y equipos de lanzallamas. Testigos presenciales describieron defensores cargando vehículos blindados con bayonetas, a menudo en intentos casi suicidas de ralentizar el avance. Algunos incluso emergieron de búnkeres destrozados, llevando granadas en ambas manos, intentando asaltos de última oportunidad que se disolvieron bajo fuego de ametralladora devastador. El blindaje estadounidense se movió tierra adentro con apoyo de infantería sincronizado. Los tanques Sherman rodaron a través del terreno pulverizado, a menudo disparando casi punto en blanco en bolsas de resistencia. Las unidades de lanzallamas limpiaron refugios de hormigón uno por uno, convirtiendo puntos fuertes en tumbas. Cada paso adelante reveló más escombros, centros de comunicación reducidos a cables enredados, estaciones de radio silenciadas bajo mampostería aplastada, y centros administrativos aplanados en escombros indistinguibles. Dentro de 96 horas, la resistencia organizada había cesado. Aproximadamente 8.500 personal japonés yacía muerto, ya sea asesinado en combate o enterrado bajo estructuras derrumbadas. Las bajas estadounidenses totalizaron menos de 400. Los comandantes no lo clasificaron como un compromiso militar estándar. Fue una eliminación. Pero lo que hizo esta batalla únicamente devastadora no fue solo su velocidad o desequilibrio de bajas. Probó algo mucho más consecuente, que las posiciones más fuertes de Japón podrían ser destruidas sin ser confrontadas, y que sus nodos de comando central eran vulnerables no a la fortaleza sino a la imaginación. Quadri no fue solo derrotado, fue borrado, y con él la estrategia de guerra del Pacífico que Japón había pasado años construyendo. Mientras Quadri caía en solo 4 días, la devastación más profunda de la estrategia no vino de lo que los estadounidenses destruyeron, sino de lo que ignoraron. En las islas Fortaleza de Halloween, Mila y Watia, miles de tropas japonesas de élite esperaban, armadas y listas, posicionadas dentro de redes defensivas elaboradas, diseñadas para repeler un asalto frontal a cualquier costo. Enormes cañones costeros miraban incansablemente hacia el océano, sus cañones alineados para interceptar fuerzas de desembarco que nunca llegarían. Los hombres que ocupaban esas posiciones creían que se estaban preparando para el sacrificio definitorio del imperio. En su lugar, sufrirían una derrota en cámara lenta, no a través del combate, sino a través del abandono. A medida que los buques de guerra estadounidenses evitaban completamente las islas, moviéndose justo fuera del alcance de la artillería, los soldados japoneses observaban convoyes de suministros pasar por rutas que ya no controlaban. Sus soluciones de fuego eran inútiles. Sus fortificaciones, una vez consideradas impenetrables, se volvieron obsoletas de la noche a la mañana. No había un combate que ganar. En su lugar, fueron cortados, aislados, hambrientos y olvidados. Con las rutas de transporte del enemigo ahora aseguradas en manos estadounidenses, ningún refuerzo o suministro podría alcanzarlos, y ninguna orden de extracción llegaría. Dentro de semanas, la realidad comenzó a hundirse. Las reservas de munición disminuyeron, pero no había objetivos. Los suministros de alimentos se agotaban, y la caza era casi imposible en terreno despojado de construcción defensiva. Las radios se apagaron cuando las baterías se agotaron. La enfermedad se propagó entre las filas. Los soldados que se habían preparado para un último resistencia glorioso, ahora enfrentaban algo mucho peor. Irrelevancia. No estaban siendo derrotados. Estaban siendo evitados. Los diarios personales describen oficiales luchando por explicar la situación a sus hombres.
Algunos escribieron sobre ver convoyes estadounidenses navegar tranquilamente más allá de las playas que se les ordenó defender. Otros expresaron rabia silenciosa, no hacia el enemigo, sino hacia su propio liderazgo por preparar a sus hombres para una batalla que ya no importaba. Para ellos, esto no era retirada ni rendición, era sofocación. Al final de la guerra, más de 40.000 soldados japoneses permanecieron varados en islas evitadas en todo el Pacífico. Muchos murieron de hambre, enfermedad y deshidratación. Algunos nunca dispararon un solo disparo. No fueron aplastados por el fuego estadounidense. Se descompusieron detrás de muros de fortaleza construidos para protegerlos. Se habían preparado para morir por el emperador. En su lugar, fueron dejados para marchitarse por él. Las consecuencias psicológicas de la estrategia de evitar demostraron ser más destructivas que el bombardeo naval. La doctrina defensiva de Japón se construyó en la creencia de que el honor se ganaba a través de la confrontación, que morir en batalla, no sobrevivir, definía el propósito de un soldado. Pero a medida que los estadounidenses avanzaban más allá de las islas Fortaleza, sin pisar sus playas, decenas de miles de tropas japonesas enfrentaban una realidad para la que su entrenamiento nunca los había preparado. ¿Cómo luchas contra un enemigo que simplemente se niega a reconocer tu existencia? Los reportes de estas guarniciones evitadas describen días convirtiéndose en semanas, y semanas convirtiéndose en meses sin cambio en la rutina. Los soldados permanecían en cañones que nunca disparaban. Las trincheras defensivas se llenaban no de sangre sino de agua de lluvia. Los comandantes emitían órdenes de mantener la preparación para la batalla, incluso cuando los suministros disminuían y la moral se derrumbaba. Un oficial reportadamente le dijo a sus hombres: «Nos entrenamos para morir de pie, ahora moriremos esperando». Para muchos, esa espera fue mucho peor que el combate. El aislamiento se comió su disciplina. Sin munición para conservar y sin órdenes entrantes, las unidades comenzaron a racionar alimentos tan duramente que los soldados intercambiaban cartuchos de rifle por cuencos de arroz. Otros abandonaron completamente los ejercicios de formación. En algunas islas, los hombres continuaron practicando maniobras de combate nocturno contra atacantes imaginarios, aferrándose desesperadamente al propósito que el combate les había prometido. Pero cuando miraban al horizonte y veían barcos estadounidenses navegando sin desafío, la verdad se asentó como una niebla. Ya no eran defensores, eran olvidados. Desde la perspectiva de Tokio, estos puestos avanzados existían para retrasar el avance estadounidense. Pero lo opuesto ocurrió. Los estadounidenses habían redefinido la guerra alrededor de la maniobra, la velocidad y los ataques dirigidos, evitando posiciones fijas que ya no dictaban el curso de la lucha. Lo que Japón creía que sería un muro inamovible se convirtió en una responsabilidad estática. Sus fortalezas no cayeron. Fueron hechas insignificantes. Para los hombres estacionados allí, la insignificancia era peor que la derrota. En sus últimos mensajes, algunos escribieron que la muerte en combate hubiera sido un honor. En su lugar, se murieron de hambre o sucumbieron a la enfermedad. Bajas no de batalla, sino de una doctrina rota. Se habían preparado para morir por el emperador. En su lugar, desaparecieron de la historia del campo de batalla, no a través de la rendición, sino a través del silencio. Y la guerra ya había seguido adelante sin ellos. La caída de Quadrillane y el abandono de las fortalezas exteriores no solo marcó una victoria táctica, señaló el colapso de una filosofía militar completa. Hasta 1944, los estrategas japoneses creían que las posiciones fortificadas, una vez reforzadas y respaldadas por una resolución inquebrantable, podrían contener cualquier fuerza invasora. Su doctrina se centró en la batalla decisiva,
atraer al enemigo a un enfrentamiento brutal y atricional y desangrarlo. Pero los estadounidenses no avanzaron hacia adelante. Pasaron. Al hacerlo, probaron que el tiempo, la movilidad y la precisión estratégica podrían ser más poderosos que los cañones, los búnkeres o la mano de obra. El salto de isla en isla no fue simplemente un plan. Fue la evolución de la guerra. En lugar de luchar para destruir la posición más fuerte del enemigo, los Estados Unidos comenzaron a dirigirse a la infraestructura crítica, líneas de suministro y centros de comando. Reconocieron que aislar a un enemigo podría ser más eficiente que enfrentarlo de frente. Cada fortaleza evitada se convirtió en un drenaje de la logística japonesa, consumiendo recursos y atención mientras no contribuía nada al esfuerzo de guerra. Lo que una vez se consideraba fortaleza se transformó en vulnerabilidad. El alto mando japonés observó con incredulidad cómo sus islas más fortificadas se convertían en responsabilidades. Las guarniciones fuertemente armadas atrapadas en fortalezas consumían suministros que ya no existían, y sin embargo no podían retirarse. Cada fortaleza evitada se convirtió en una tumba de hormigón y disciplina. Mientras tanto, los estadounidenses avanzaban rápidamente, enfocándose en islas con campos de aviación o posicionamiento estratégico, efectivamente saltando entre islas en el Pacífico. Lo que una vez requería años de planificación de asaltos meticulosos, ahora podía neutralizarse con una decisión de navegación. Este cambio reshaped la forma de pensar militar global. Nunca más las grandes potencias asumirían que las defensas estáticas solas podrían garantizar la supervivencia. Quadriline marcó un punto de inflexión donde la guerra de maniobra se probó superior a la guerra posicional. Las operaciones posteriores en Saipan, Tinian y finalmente Iwo Jima reflejaron esta evolución. Elige puntos críticos, aísla al enemigo, fuerza que colapsen desde dentro. Japón se había preparado para el último resistencia de un guerrero. Estados Unidos traía el bisturí de un estratega. Sus fortalezas no fracasaron porque fueran débiles. Fracasaron porque eran inmóviles en una guerra que exigía movimiento. El campo de batalla había cambiado y Japón no. La caída de Quadrilaine fue más que una victoria táctica. Fue un momento en el que la historia cambió de dirección. Lo que colapsó en esos 4 días no fue solo una cadena de islas del Pacífico, sino una filosofía de la guerra completa de siglos de antigüedad. Japón entró en el conflicto creyendo que el honor venía de sostener territorio, que el sacrificio podría superar la tecnología y la astucia. Se aferraban a la idea de que la posición más fuerte, fortificada y defendida con compromiso, obligaría a su enemigo a enfrentamiento predecible. En su lugar, los estadounidenses probaron que el arma más mortal en la guerra no es el fuego, sino la imprevisibilidad. Durante siglos, la estrategia militar en todas las culturas giró alrededor de batallas decisivas luchadas en puntos fuertes elegidos. Quadrilaine destrozó esa idea. Los EIUU no atacaron la fortaleza, redefinieron el éxito evitándola. Al hacerlo, obligaron a las fortalezas de Japón a pudrirse en sus propias tumbas. Las islas más fuertes se convirtieron en los activos más lentos. Las tropas de élite se convirtieron en responsabilidades varadas. No fue la fuerza bruta la que derrotó a Japón, fue la adaptación. Los relatos de supervivientes de islas evitadas hablan de hombres que se dieron cuenta demasiado tarde de que se habían preparado para la guerra incorrecta. Algunos escribieron a casa que su mayor derrota no fue ser asesinados por el enemigo, sino caer sin tener la oportunidad de luchar contra ellos. Habían sido entrenados para últimas resistencias dramáticas, pero encontraron su fin en silencio,
observando barcos pasar sin disparar alrededor. Su existencia fue borrada no por la destrucción, sino por la indiferencia. Los estadounidenses no solo conquistaron terreno, armamentaron el tiempo. Cada isla evitada era prueba de que la estrategia podría derrotar el coraje y la inteligencia podría sobrepasar la tradición. Quadri Lane marcó el final de la era de la fortaleza estática y el ascenso de la guerra de maniobra, donde la movilidad, la visión y la velocidad se convirtieron en la nueva moneda del campo de batalla. En 4 días, los Unish invalidaron 40 años de planificación estratégica japonesa y 400 años de doctrina inspirada en samuráis. La guerra continuaría a través de las Islas Mariana, Lady Gulf y finalmente la puerta de la patria japonesa. Pero después de Quadri Lane, una verdad se hizo ineludible. La victoria ya no pertenecía al ejército que se mantenía firme. Pertenecía al que se negaba a quedarse quieto. Y desde ese momento en adelante, la Guerra del Pacífico sería librada en términos que Japón ya no podía definir. Ya no podía definir. Ya no podía definir.